Amigos de A Criterio, nuevamente me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy tenemos una invitada especial, la licenciada Lorena Martínez. ¿Cómo está? Mauricio, qué gusto verte y qué placer, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista, licenciada. Me gustaría comenzar esta entrevista recordando un episodio de hace, ¿qué será?, 2 años, 1 año, que decía usted en una entrevista que ya se iba a retirar de la política, que iba a jubilarse de la política. ¿Esto es cierto? De hecho, estoy jubilada de la política activa, Mauricio. Ok. Y cuando hablo de la política activa me refiero a que no soy aspirante, no tengo ningún interés de ser candidata a cargo de elección alguna. Estoy en ese sentido pasiva, pero no ausente en muchos sentidos de la vida pública y política, porque me parece que es una responsabilidad de todos los ciudadanos y muy en especial de esta generación de hacer cosas hoy por hoy muy importantes para el país. Y en eso sí estoy participando y en ello me gustaría estar activa como parte de esta generación en la que creo que somos muy responsables de lo que está pasando en este país. ¿En qué parte le gustaría o cómo ha estado participando? Yo soy de las que creo, Mauricio, que a este país le ha hecho mucho daño aquellas épocas en las que el PRI era un partido hegemónico. Un partido donde tenía el control absoluto del poder legislativo, del poder judicial, donde no había contrapesos y donde al final del día, y la historia nos lo dice, se cometieron los errores más graves de política pública, los abusos más desenfrenados del partido en el poder. Y me parece que hoy estamos regresando precisamente a un momento delicado en el que el poder absoluto está en manos del presidente de la República, sin un contrapeso en el poder legislativo, con unas tentaciones abismales por apoderarse del Poder Judicial, de los órganos autónomos, de los organismos independientes, del Instituto Nacional Electoral, y todo ello me parece que es una amenaza para la estabilidad del país y sin oposición. Entonces, yo he estado activa en el sentido de platicar con dirigentes nacionales de distintos partidos políticos, con actores políticos muy importantes que hoy tienen voz y que pueden opinar en ciertos sectores de la población, con algunos empresarios de peso importante en el país, en lo que yo creo que hoy es la tarea de todos nosotros que tenemos un capital político. Y ese capital político hay que ponerlo al servicio del país. Para mí, ¿qué es hoy ponerlo al servicio del país? Es contribuir para que en el 2021 podamos tener un contrapeso en el Poder Legislativo. Un Poder Legislativo responsable, un Poder Legislativo que, si bien sea oposición, también sea un Poder Legislativo que apoya al presidente de la República, pero que al final del día le sirva al país. Yo sin duda creo que tenemos un presidente de la República que es bien intencionado, que sin duda quiere lograr ese propósito de la redistribución de la riqueza en el país, pero me parece que va en el camino equivocado. No creo que las políticas públicas que hoy está utilizando el presidente de la República nos vayan a llevar a alcanzar ese propósito. Por el contrario, creo que está poniendo en riesgo la viabilidad del país. En cambio, creo que si tuviéramos un poder legislativo con personalidades que tengan experiencia, que tengan capacidad, que conozcan de la política pública y que conozcan al país, le pueden ayudar al presidente a alcanzar ese propósito de tener un país más justo. Y en eso sí me interesa participar, Mauricio. Pero, creo que tengo un capital político, no solo en Aguascalientes, sino en el país, porque he sido dirigente nacional de mi partido en muchas ocasiones. Fui dirigente nacional de las mujeres y conozco mujeres en todo el país. Fui dirigente nacional del movimiento territorial y tengo amigos y estructura en todo el país. ¿Qué me gustaría? Que hiciéramos un análisis en todo el territorio nacional y que viésemos de manera muy puntual cuáles son las mejores opciones para que en el 2021 los 300 distritos que se van a disputar en el territorio fueran conquistados precisamente por extraordinarios candidatos y candidatas que lleven experiencia, que lleven conocimiento, que lleven talento al Poder Legislativo. ¿Usted podría ser uno de ellos? Y ahí deberíamos de cerrar filas todos, ¿eh? Okay. ¿A quién me refiero? Deberíamos de cerrar filas todos estos partidos políticos hoy por hoy en la oposición para hacer que tengamos un Poder Legislativo fuerte. Ahí sí quiero estar. Y por eso estoy en diálogo con estos distintos actores, con los partidos políticos,
y quiero poner mi granito de arena para que a México le vaya bien. Para dejar claro, ¿usted podría ser candidata entonces? No, Mauricio, no quiero ser candidata, no me interesa estar en el poder legislativo. Yo creo que Lorena Martínez tiene también una responsabilidad. Si tengo la oportunidad algún día de regresar a la política, no será pronto. ¿Por qué? Porque yo viví 2 procesos electorales, Mauricio. Fui candidata en el 2016, fui candidata en el 2018, ambos procesos complicados. En el 2016 a la gobernatura fue una elección muy cerrada que perdí con una diferencia mínima, pero al final del día pues es una pérdida, ¿no? El 2018 es un fenómeno distinto. Ahí me queda muy claro que lo que estuvo en juego fue un proyecto de país en el que quienes jugamos por el PRI no estábamos definitivamente en condiciones de ganar. Sin embargo, fuimos a jugar en un ejercicio de lealtad también con el PRI. Pero también creo que estamos obligados a cuidarnos y abrir el espacio a otros cuadros políticos. Yo quiero abonarle no para que Lorena sea candidata ni sea diputada, para que lleguen muchos jóvenes, hoy talentosos, preparados, también gente con experiencia, que le ayuden al presidente a conducir mejor a este país. Hoy sí lo veo en riesgo y me parece que es una responsabilidad que hagamos algo ahí. ¿Con quiénes ha hablado de este proyecto? A nivel nacional me dice, con algunos líderes nacionales, ¿de algún partido político en especial? Bueno, pues me he sentado evidentemente con Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática, me he sentado, por supuesto, en su momento con compañeros del Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, con Jorge Álvarez Maínez, me he sentado con senadoras y senadores de otras fuerzas políticas, con Felipe Calderón, en fin, por cierto, bastante variado, con cuadros muy distinguidos de las redes sociales progresistas, con Ruta 5, casi con todos, Mauricio, ¿sí? Y en todos he encontrado un denominador común. Están interesados en que podamos hacer este frente, yo no le llamaría opositor, sino más bien un frente que le dé equilibrio y que le dé rumbo al gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué estaríamos esperando de Lorena Martínez durante este 2020? Ahorita me dice, vamos a construir, vamos a empezar a hacer esto. ¿Ya estaría en esto en este año? Eso, Mauricio, en eso estoy. Y en eso voy a seguir todos estos meses del 2020 y sin duda los primeros del 2021 para abonarle a poder construir estas alianzas que me parece que son muy importantes. Y yo invitaría a que quienes tienen interés de sumarse en un proyecto de esta naturaleza, lo hagan, nos busquen, nos sentemos, nos acerquemos y podamos, vuelvo a decirlo, no ser un obstáculo para el presidente, porque tampoco se trata de eso, ¿eh? Se trata sí de que nos hagamos escuchar por el presidente, porque lo que yo sí creo es que el presidente no parece escuchar a nadie, y no nos va a escuchar si no nos ve a todos juntos, unidos y dispuestos a ayudarle con lealtad al país. Y me dice, yo descartada, ya clara pues que no quiere ser diputada, no quiere ser legisladora. No. ¿Y por qué no? ¿Cómo tomó esa decisión? ¿Qué la llevó a decir, ya basta de esto? Mauricio, no sé, a veces puede ser cansancio, agotamiento un poco también físico. Fueron casi 35 años de mi vida, de verdad, en los que trabajé mucho. Era empezar muy temprano, 5 de la mañana, terminar muy noche. Descuidé mucho mi vida personal, evidentemente. Y hoy estoy en un momento en el que creo que me siento muy bien. Me estoy dedicando mucho tiempo a mí, en lo personal, a cuidar mi salud, a cuidarme físicamente, emocionalmente. Y también he invertido mucho tiempo en tratar de consolidar pues, una alternativa económica. Yo soy una política que tengo 35 años en el servicio, pero no tengo un patrimonio del cual pueda yo decir, puedo dejar de trabajar, ¿sí? Yo tengo que seguir generando, porque si no, pues al rato me acabo los ahorros, ¿no? Y estoy en ello, tratando de consolidar varios proyectos empresariales que me requieren tiempo, que yo creo que por lo menos me van a exigir unos 4 años más en meterme de lleno para establecer finalmente un patrimonio que de manera responsable también vea por mí pues, cuando llegue a la vejez, ¿no? Tampoco podemos dejarle a los demás
la responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Estoy en eso y me siento bien. Curiosamente, creo que no soy tan mala para los negocios. Algo tuve que haberle aprendido a mi padre, seguramente en las mesas del comedor, cuando solo se hablaba de dos cosas en la mesa de mi casa, de política y de negocios, ¿no? Sí. Porque pues éramos dos bandos, por decirlo así, en la casa, los hermanos, todos empresarios, y a mi papá, que le gustaba mucho la política, y yo. Entonces, algo aprendí. Entonces ahora es empresaria. Sí, Mauricio. Sí, Mauricio. ¿Y le va bien? No todavía, ¿eh? Va empezando los negocios. No todavía. Estoy empezando en proyectos que evidentemente van a tomar tiempo para consolidarse. Por eso te digo que necesito por lo menos 4 años para que lo que hoy he hecho en inversiones pues empiece a recoger frutos. Los negocios, lo que sí ya aprendí es que requieren tiempo. Tiempo, madurar y empezar a dar resultados. Y ahorita reflexionábamos respecto a esta parte de por qué se alejó o se ha ido alejando de la política, ¿no? Y a mí me gustaría, en esta misma parte reflexiva, que me comentara usted a quién cree o a qué cosa o a qué situación le pudiera deber la derrota electoral. Vamos primero, si quiere, a la del 2016, ¿no? A la gubernatura. Hay gente que dice, Lorena se equivocó cuando llegó esta señora, no sé si recuerda, seguramente sí, que usted le dijo que iba a votar por los dos, ¿sí? Esa fue una. La otra, otros dicen, el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Y otros dicen incluso que hubo falta de operación en tierra, ¿no? ¿Dónde estuvo, o si fue un conjunto de factores? En la reflexión, ¿a qué llegó? A ver, yo creo que cada elección es una elección sui generis y tiene diferentes componentes. No hay un elemento que yo creo que sea determinante en el triunfo, en la derrota de nadie, ¿eh? Me parece que hay distintos factores. En el caso específico de la elección del 2016, sin duda cometimos errores, pero también del otro lado cometieron y muchos. Y no creo que haya sido uno en específico determinante para el resultado electoral. Creo que hubo 3 elementos que pudieron haber marcado la diferencia. A ver, el primero de ellos, sin duda, es que siempre, invariablemente, va a ser más difícil para cualquiera ser candidato del PRI, ¿eh? Cuando eres candidato del PRI, por lo menos hasta ese momento, ya vas cargando un poquito una lápida. Es decir, vas un poco a contracorriente y te cuesta, por tanto, más trabajo ganar la empatía de los ciudadanos. En mi caso, yo llevaba una fuerza personal, pero pues al final del día terminó jalando. La marca te sigue pesando. Y por otro lado, pues también es un piso importante. Sin él tampoco ganas, ¿no? Entonces pues, tienes que tomar una decisión. Ser un candidato en la oposición siempre te da una ventaja. La ventaja de poder criticar, la ventaja de poder cuestionar y generar más expectativa de triunfo, más esperanza. Y nosotros, a pesar de haber tenido, porque lo tuvimos, un buen gobierno en la alcaldía y un buen gobierno en el gobierno del estado, porque pueden decir lo que quieran, pero yo creo que el ingeniero Lozano fue un buen gobernador. A pesar de eso, sí, había cargas negativas a quien está en el poder. Y pues ahí las estuvimos padeciendo, ¿no? Y sin duda la iniciativa del presidente Peña, del matrimonio igualitario, fue un golpe fuerte en la campaña, ¿eh? Y lo medimos. Es decir, las encuestas no lo estaban indicando. Prácticamente un mes antes que se presentó la iniciativa del matrimonio igualitario, nosotros traíamos 4 puntos arriba. Y vimos cómo el voto switcher, el de los indecisos, que empezábamos a captar ya nosotros como una tendencia final de la campaña, de repente empezamos a ver cómo se volteaban para el otro lado. Sí creo que fue un elemento quizá el más determinante de todos. Me parece que sin ese ingrediente pudimos haber ganado, quizá también con una mínima diferencia, pero pudimos haber ganado. ¿Tuvo que ver Carlos Lozano en algo de la campaña? ¿Gobernador No. Elige gobernador o no? No. Yo creo que el ingeniero primero fue respetuoso en la decisión que tomó el partido de mi postulación a la candidatura. Segundo, se mantuvo pues como un gobernador en su función de gobernador. No participó muy abiertamente en la campaña. Sin embargo, creo que no es él un factor determinante.
sí creo que lo determinante fue, en un momento dado, determinante fue la iniciativa del presidente. En todo caso, el apoyo que el gobernador Lozano manifestó a la iniciativa del presidente, que ese fue lo que al final la Iglesia Católica aprovechó, seguramente no con la intención, pero sí por una indicación de que no podían apoyar un partido que estaba postulando una iniciativa de esa naturaleza. Que al final se fue a tribunales y entonces es cuando se da esta resolución, claro. ¿no? Es correcto. Y me dice también el factor PRI me jaló, pero a pesar de eso volvió a ir de candidata del PRI. Sí. ¿Por qué, licenciada? Porque soy priista, Mauricio. Pero la invitaron, usted quiso participar, algunos dicen que le hablaron hasta de México y que por favor. No, yo era dirigente nacional del movimiento territorial en ese momento a nivel nacional, una posición importante. Claro, evidentemente que yo busqué la posibilidad de ser senadora por la lista nacional, pero finalmente pues no se pudo, y lo que me ofrecieron fue la posibilidad de ir a tierra. Y debo de confesar, ¿sí?, que yo hice mis escenarios, medí, hice encuestas, y todo daba para que pudiéramos haber ganado, si no en primer lugar, entrar en la primera minoría. Todos los indicadores nos daban esa posibilidad. ¿Qué pasó, Mauricio? Pues lo que todo mundo vimos. El crecimiento de la campaña del presidente López Obrador, al final del día, eso sí me lo dijo un consultor muy experto, un encuestador, me dijo, si López Obrador rebasa los 50 puntos, se los va a llevar a todos. Y eso pasó. Pues, vamos, ni siquiera ahí es un tema ni responsabilidad de nadie. Creo que todos los que fuimos candidatos en ese momento estuvimos a la suerte de lo que pasó en la candidatura de la presidencia de la República. Y así fue. El crecimiento de la candidatura de Morena pues nos arrastró finalmente a todos, ¿no? Y pues son los riesgos que se corren en la política. Y me comenta también, uno de los factores a favor era precisamente, me dice, la gestión en el municipio de Aguascalientes. Yendo un poco hacia atrás y haciendo quizá una especie de perspectiva al mismo tiempo, ¿qué errores no cometería Lorena Martínez en caso de que volviera a ser alcaldesa de Aguascalientes? A ver, yo creo que de la gestión de Lorena Martínez hay muchísimos más aciertos que errores, ¿eh? Y hoy por hoy yo reto a cualquier alcalde a que haga una línea verde, ¿eh? A cualquiera. Y te lo aseguro que en los próximos 10 años no va a haber quien la pueda hacer. Tuvimos una gestión exitosa. Logramos mucho apoyo de parte en su momento del presidente Calderón, que me tocó los 2 primeros años, y luego del presidente Peña. Logramos articular proyectos importantes con el gobierno del estado, con el ingeniero Lozano, y creo que se entregó una gestión en términos de servicios públicos eficientes. Nadie puede decir que los servicios pueden estar mejor hoy que antes, ¿eh? Definitivamente no. Teníamos una ciudad limpia, ordenada, ni concesionados, con áreas, parques, jardines eficientes. Es decir, creo que se hizo un buen gobierno. Todo el mundo ha criticado y en su momento las famosas fotomultas, sí, ¿no?, que se volvieron tema de campaña, que a mí en lo personal me parece que de poca sabiduría política de quienes la usaron como estrategia, porque a las políticas públicas que salvan vidas, a las políticas públicas que se aplican en todos los países del mundo, ¿sí?, no las puedes usar como botín político. Y si en lugar de haberlas usado como botín político hubieran dejado que se consolidara, hoy estaríamos siendo una ciudad de vanguardia, sin duda, con 0 accidentes viales. Hoy están abandonados ahí los fotorradares, ¿no? No solamente eso, pues evidentemente la curva que habíamos logrado de bajar los accidentes y salvar vidas, pues se volvió a disparar, ¿sí? Y no la necesitaban para haber ganado la alcaldía. Sin embargo, tenemos muchas tentaciones de usar políticas públicas que están probadas en el mundo, ¿sí?, para pretender sacar votos. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? ¿Qué no haría? No digo que no volvería a poner la fotomulta, la volvería a poner. Quizá la única diferencia es que la implementación pues la haríamos con más cuidado. ¿Qué nos falló?
Pues sin duda nos falló darle más tiempo para la implementación, más difusión previa, una tarea de concientización lo suficientemente larga para que de maduración en su implementación. Y la implementamos muy rápido, porque los tiempos realmente se nos habían ido. Es decir, estábamos en noviembre, diciembre del 2011, solo quedaba ya el 2012, ya era prácticamente 2013, perdón, y ya venía la elección, ¿no? Entonces, nos falló el tiempo el timing, por decirlo así, Mauricio, ¿sí? Sería eso, si lo tuviera que volver a hacer, pues lo haría, pero lo haría con mucho tiempo. En el tema de la línea verde me dicen, nadie podría igualarla. Y aquí en esta misma silla vino Gabriela Arellano y nos dijo, yo conceptualicé la línea verde. Es una mentira, absolutamente falsa. Cuando yo llegué al municipio, estaba Adrián Ventura de presidente. Yo fui a ver a Adrián Ventura, presidente, y le digo, Adrián, oye, pues traemos este proyecto, que a decir verdad, ¿sí? Ni siquiera el nombre se me ocurrió a mí. ¿De dónde sale? ¿De dónde? Viene de Brasil. Uh-huh. Hicimos una gira, ¿sí? A varios lugares de Sudamérica, Colombia, y luego fuimos a Brasil. Y precisamente ahí encontramos una carretera que va de Sao Paulo a Curitiba. Uh-huh. Esa carretera se había cerrado. Y en el tramo que estaba en la ciudad de Curitiba, la antigua carretera, la volvieron un parque. Estando yo en Curitiba, con una parte de lo que iba a ser mi futuro gabinete, todavía ni siquiera entrábamos. Estamos hablando que esto fue en el mes de septiembre, después de la elección. Y ahí en el Instituto Municipal de Curitiba de Planeación nos invitan a conocer el proyecto de la Línea Verde. Yo les digo, ¿y qué es eso? Y me dicen, bueno, pues es la antigua carretera que viene de Sao Paulo, bla, 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 ¿no? Y fuimos a verla. Digo, con el clima que tienen allá, que hay un montón de agua y ese tipo de cosas, pues aquello era fácil de hacerse, ¿no? Pero a mí me impresionó la imaginación de cómo pasaron de una carretera a un parque. Y en ese momento se nos prendió la idea, ¿eh? A Jesús Infante de Alba. Y Jesús me dice, ya está, eso es lo que podemos hacer en esos terrenos que me preguntaste tú que qué eran. Porque efectivamente en la campaña, cada vez que llegamos a una colonia, las mamás, las señoras me decían, ay, licenciada, quítenos ese terregal. Ahí descubrimos que pasaban los ductos de Pemex, vimos los letreritos amarillos, y entonces hicimos un recorrido en un helicóptero y vimos de qué se trataba. Todavía ni idea teníamos qué íbamos a hacer ahí. La idea se nos vino en Curitiba. Regresando de Curitiba, estuve con Adrián Ventura y le digo, oye Adrián, traemos esta idea, ¿con quién nos podemos sentar para...? Por supuesto no había nada. Si hubiese habido algo nos hubieran dicho, bueno, pues aquí están los planos, aquí está... Digo, a lo mejor se le ocurrió en la cabeza, ¿sí? Pero jamás se tradujo en un plano. Él dice que del implano, o sea, ustedes jamás les entregaron nada de eso. No, por supuesto que no. Llegamos y preguntamos qué había. Bueno, evidentemente no había ni siquiera una idea de quiénes eran los dueños de la tierra. Se empezó de cero. Y empezamos, afortunadamente, casi 4 meses antes de entrar al gobierno. Paco Guel pues, se metió a investigar de quién eran cada tramo de tierra. Algunos eran del Estado, otros eran municipales, otros eran privados. Y ahí empezó. Y la verdad, fue un proyecto que trajo la bendición del gobierno federal, esa es la verdad, porque una inversión de 500 millones de pesos sin el recurso federal hubiese sido imposible. Y allá en aquella zona también, recuerdo, se implementó un tema de prevención de seguridad. Es un tema recurrente ya en estas entrevistas, licenciada, porque desde hace mucho tiempo venimos arrastrando el problema de inseguridad en Aguascalientes, que viene creciendo, los robos, la prevención del delito, la violencia intrafamiliar, ¿no? Y no se ha podido resolver. En aquel momento ustedes implementaron el Convive Feliz. Sí. ¿Dio resultados? Sin duda. ¿Dónde están? Da resultados, Mauricio. El tema es que las cosas les tienen que dar continuidad. A ver, toda la política de prevención social de la violencia y del delito, nos inspiramos en Medellín, Colombia, ¿sí? Ahí había experiencias muy exitosas de ser una de las ciudades más violentas del mundo
pasaron a ser una de las ciudades con menos indicadores de violencia. ¿Qué hicieron? Bueno, pues hicieron justo lo que se llama la seguridad ciudadana, que no es otra cosa que coproducir la seguridad. Coproducir significa que la chamba no es del secretario de seguridad solamente, que la chamba es de todos, que tiene que participar todo el gabinete, en este caso municipal, que tienen que participar los empresarios, que tienen que participar los académicos, que tienen que participar las iglesias y que se tiene que hacer una alianza para poder resolver problemas de seguridad. Y los números ahí están, Mauricio. Nosotros, cuando llegamos al municipio, ¿sí?, estábamos, por supuesto, entre los primeros municipios, todavía, que teníamos uno de los mayores índices de delitos de alto impacto, ¿sí? Al terminar nuestra administración, prácticamente redujimos 32% la comisión de delitos. ¿Qué se hizo? Pues se seleccionaron las 100 colonias en donde teníamos los más altos indicadores de delincuencia. Ubicamos esas colonias en donde se roba o donde viven los que roban, ¿sí? E hicimos un trabajo comunitario con la gente, es decir, no lo resolvió solo el municipio, no lo resolvió Lorena Martínez, lo resolvimos entre todos. ¿Qué pasó después? Pues que llegan y no le dan continuidad a las cosas. A ver, implementamos la policía de proximidad, la policía de barrio. Ya no existe. La desaparecieron. Los módulos, ¿no? Cuando está demostrado que la mejor manera, ¿sí?, de prevenir el delito es que el policía conozca el barrio, conozca a la gente. Y optamos por este tipo de políticas de seguridad donde las patrullas andan como religietes dando vueltas por todos lados. Esa no es prevención. Esa es una política y una estrategia de persecución, que es diferente. Cuando se cometió un delito, pues salen disparados atrás del que robó. Bueno, está bien, pero esa no es prevención. Y hoy estamos precisamente metidos en un tema de seguridad, pero que pareciera de fondo político, ¿no? O sea, estas diferencias entre el Palacio Chico y el Palacio Grande, pues, que muchos lo llaman así, y que nos dan resultados en el tema de seguridad. ¿Usted cómo ve actualmente el trabajo, pues, de la alcaldía? Porque, pues, usted estuvo ahí, el trabajo de la alcaldía en este tema específicamente. A ver, yo creo sin duda que, y se nota, no voy a decir creo que nada nuevo, creo que lo que está faltando es una coordinación plena. Yo recuerdo en el sexenio del ingeniero Lozano y tu servidor los 3 primeros años no fueron fáciles. Nadie dice que la primera vez que nos sentamos no tuvimos diferencias, sobre todo en materia de seguridad. Acuérdate que se implementó por primera vez el mando único. Sí. Y bueno, para cualquier autoridad es un golpe que te digan, pues es que ahora ya no vas a mandar tú, ¿verdad? Y menos para los generales. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos un general en la Secretaría de Seguridad Pública y él tenía un general en la Policía Estatal. O sea, sí fue un problema, ¿eh? Sí, claro. El primer año fue complicado. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, pues ir negociando nuestras diferencias y construyendo acuerdos a ver qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo, ¿sí? Hasta dónde llega el mando único y en dónde es responsabilidad nuestra. Y así fue como logramos al final del día, después de un primer año difícil, pues sentar las bases de una buena coordinación que al final dio resultados. Porque los resultados en materia de seguridad, ya lo dije, no lo hizo Lorena Martínez, lo hicimos todos. Y también en cuenta lo que hizo en su momento el general Eddy, como lo que hacía el procurador, es decir, la suma del esfuerzo de todos los involucrados, que éramos un montón. Ese fue un problema, me dice, con el exgobernador. ¿Fue el más álgido? Yo creo que al principio fue el más difícil, sí. Pero ni siquiera era un tema de gobernador-alcaldesa, era un tema de generales, es decir, era un tema de los responsables del área de seguridad, que por el contrario tuvimos que ir limando precisamente la parte política, que éramos el gobernador y yo, ¿no? Hasta lograr, como te lo digo, establecer plena coordinación y límites y de manera muy clara los tramos de responsabilidad de cada quien. Yo debo de reconocer, porque además es real, ¿sí?, que cada 8 días, Mauricio, cada 8 días, ¿sí?, estábamos sentados
todos los involucrados, desde la Policía Federal, el general de la zona militar, el secretario de Seguridad Pública Estatal, el municipal, el procurador o fiscal en su momento, el gobernador y por supuesto yo. Y de verdad hacíamos el esfuerzo para que las cosas resultaran y dieron resultado. A ver, como recibimos el Estado y el municipio en el 2011 a como lo entregamos, hay una enorme diferencia para mejorar. Me gustaría ir cerrando esta entrevista con uno de los temas que me comentaba al inicio. Me decía del PRI. ¿Qué viene para el PRI? Porque ahorita me reitero, soy priista, Mauricio. Entonces, hasta hoy soy priista, claro. ¿Qué viene para el PRI? Usted que lo ve, no sé si siga participando activamente como militante. No tengo idea, Mauricio, y eso es un poco lo que me tiene un poco alejada. Yo en el proceso interno de la dirigencia nacional apoyé a Ivonne Ortega. Y la pregunta fue, alguna vez me dijeron, ¿y por qué Ivonne Ortega? Bueno, yo siempre creí firmemente que el PRI necesitaba una dirigencia que tuviera la capacidad para hacer una oposición sólida, ¿sí? Responsable pero sólida. Creo que la única posibilidad del PRI para mantenerse como un partido vigente es ser un partido opositor sólido, fuerte. Nadie que en su vida, nadie que haya votado alguna vez por el PRI va a regresar a votar por el PRI si no ve a un partido que hoy por hoy represente los intereses de quienes votaron alguna vez por él, que hoy no son los de López Obrador. Es decir, los priistas que no quieren al PRI ya están con López Obrador. Entonces, ¿por qué tendremos que tener un partido medio conciliador o cogobernante con Andrés Manuel? Pues no lo entiendo. Y el presidente nacional del PRI, en su momento en la campaña, hablaba de eso, hablaba de un PRI que iba a cogobernar con el presidente López Obrador, cosa que yo no compartí. Y sigo sin compartir. Yo digo que si somos un partido de oposición, pues debemos de ser una oposición, responsable sí, pero oposición al fin. Y tenemos que buscar la manera de ser un contrapeso. Y me parece que no lo estamos haciendo. No veo al PRI yo hoy por hoy en ningún lado, ¿no? Aunque ahorita me diga, hay que hacer un análisis para ayudarle al presidente. Sí, pero una cosa es ayudarle, sí, y otra cosa es dejarle de hacer todo lo que está haciendo, Ok. Hay una distancia enorme. Ok. Pues más, hay que ayudarle a no hacer tantas cosas que no debe de hacer. Pronósticos para el PRI, licenciada. ¿Sigue vivo? ¿Se nos va? Bueno, sigue vivo. Mientras tenga sus registros, estará vivo. Sí veo un futuro difícil para el PRI. Veo un partido con una falta de identidad de lo que quiere ser en el futuro y me parece que ahí está su principal problema, porque pareciera que nos debatimos entre los que creen que el PRI tiene que ser un partido colaboracionista y los que creemos que el PRI tiene que ser un partido con una clara oposición en lo que no estamos de acuerdo, que son muchas cosas, Mauricio. No estamos en desacuerdo, por supuesto, en que busquemos la igualdad, una sociedad más justa, más igualitaria, pero me parece que no podemos compartir los métodos. Yo no comparto la idea de que regalando la riqueza del país vamos a generar una sociedad más justa. Yo creo que la única manera de generar una sociedad más justa y más igualitaria es generando empleos y empleos bien pagados. Cosa que no estamos haciendo. Por el contrario, estamos prácticamente desmantelando, ¿sí?, un modelo que de una u otra manera estaba generando una economía que crecía, poquito, pero crecía. Hoy estamos creciendo nada, Entonces, me parece que hay mucho que decir y tenemos un partido que más bien está como mudo, ¿no? Y hay que ponerle a alguien que sea más recio también, ¿no, local? Yo creo que en todos lados. Yo creo que el PRI tiene que encontrar una manera de renovarse permanentemente, de buscar cuadros que tengan la capacidad, el talento, el conocimiento para poderse allegar de
de lo que yo creo que hoy está la gente ávida, ¿eh? La gente está buscando una opción. La gente está buscando opciones. Hacia dónde se van a correr en el 2021 todos los que hoy por hoy están dejando de confiar en el gobierno del presidente López Obrador. ¿No pensaron que por renunciar? Que por lo menos hoy ya debe de ser más o menos como el 10% de los que votaron por él. ¿No pensaron renunciar al PRI? No. Hasta este momento nunca. Va a seguir ahí. Seguramente sí. Como no tengo ninguna aspiración propia de ser candidata a nada, pues tampoco veo la necesidad de hacerlo, ¿no? Muy bien. Me encantaría ver un partido fuerte, renovado. Me gustaría mucho. Lo que sí no puedo es pretender frenar a todo mundo para que siga en el PRI. Pues es muy difícil, ¿no? Muy difícil. La gente, las personas buscan expectativas, quieren proyectos. Los que quieren seguir en la política, pues están buscando opciones. Y es válido. ¿Está usted todavía organizado? Porque hay gente que dice Lorena está detrás del poder. ¿Esto es cierto? ¿De cuál poder? Algunos dicen hasta de la alcaldía, otros dicen de los grupos internos del partido. No. A ver, evidentemente dentro del PRI hay una expresión política que de una u otra manera representamos Lorena y un amplísimo grupo, quizá el más grande, de militantes del PRI que somos afines, que creemos en un proyecto. Pero dentro de este equipo de trabajo, pues también hay diferencias, ¿eh? Y hay algunos que ya no quieren estar en el PRI y de hecho ya ni están en el PRI, ¿sí? Hay otros que siguen ahí, van a seguir ahí. Lo que sí es que a todos mis amigos les he dado la libertad absoluta para que ellos tomen su mejor camino. Por la razón de que como yo no estoy en la política vigente, pues tampoco les puedo ofrecer nada. ¿Yo qué les puedo decir? No, pues quédense aquí conmigo, pues si no tengo un proyecto político personal. En otros partidos lo que tengo es diálogo. Como te lo decía hace un momento, pues he dialogado con las dirigencias nacionales de muchos partidos políticos, dialogo con la alcaldesa de Aguascalientes, sí, porque es la presidenta, como puedo dialogar con el gobernador si fuera el caso, ¿no? ¿Y lo hace con el gobernador? Solo una vez lo he hecho, ¿sí? ¿Para qué? Y si hubiera necesidad de volverlo a hacer, lo haría, porque al final creo que vuelvo a lo mismo, pues todos tenemos seguramente algo que aportar y en algo podríamos ayudar si se nos pide nuestra opinión, ¿no? O sea, sí les da unos consejitos. Con gusto, claro. Por supuesto que sí. Licenciada, un último mensaje que le gustaría pues al dar. contrario, muchísimas gracias, Mauricio. Una gran oportunidad para platicar contigo y por supuesto con todo su auditorio y agradecer que a estas alturas del partido nos inviten a platicar. Se ve muy bien, se ve muy joven. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Es el tiempo que le dedico a mi persona. Muchas vale gracias. la pena. Gracias, Mauricio. Gracias, licenciada. Sí.